En una carretera congelada de Montana, un ex-seal de la Marina de Estados Unidos frenó tan fuerte que su perro se lanzó hacia adelante porque, en la tormenta de nieve, vio algo que ningún hombre debería presenciar jamás. Una viuda abrazando a un bebé contra su pecho. Los niños se tambaleaban detrás de ella, envueltos en capas finas que no hacían nada contra la tormenta. Todos ellos temblando en el viento, sus huellas ya desapareciendo en la nieve. Y cuando el frío los desgarraba como garras, ella no lloraba. Ella no gritó. Ella simplemente siguió caminando, como si sobrevivir no fuera una opción, sino un castigo que había aprendido a soportar en silencio. Entonces la foca salió a la tormenta, mientras el viento le rasgaba el pelaje, y pronunció las palabras que cambiarían la vida de todos ellos. Venga conmigo. Nadie sobrevive solo. Antes de comenzar, dinos desde dónde estás mirando. Y si esta historia te conmueve, suscríbete para recibir más relatos de coraje, sacrificio y vínculos que se niegan a romperse. Su apoyo realmente significa mucho. La noche invernal presionaba con fuerza contra la carretera de Montana, y el viento dejaba cicatrices blancas en la oscuridad, como si la tierra misma temblara bajo la tormenta. Dentro de la vieja camioneta, Ethan Hall, de 35 años, ex-Navy SEAL y un hombre construido a partir de tormentas silenciosas, apretó su agarre en el volante. Sus manos, ásperas y llenas de cicatrices por años de romper puertas y arrastrar a compañeros heridos a un lugar seguro, se flexionaron inconscientemente cuando el camión se sacudió al pasar sobre un trozo de hielo negro. La luz del tablero iluminó los planos afilados de su rostro, sus pómulos altos, una mandíbula cuadrada oscurecida por varios días de barba sin afeitar y unos ojos del color del acero frío, ojos que habían visto más de lo que jamás admitieron. Su compañero canino, Ranger, un pastor alemán sable de 4 años, con un pecho ancho y orejas siempre erguidas ante el peligro, se movió en el asiento del pasajero. El pelaje de Ranger se erizó en los bordes, captando el tenue resplandor como si fuera escarcha. Fue entrenado para detectar el miedo, el dolor y el temblor sutil del pánico humano. Y esta noche, su bajo ruido vibró a través de la cabina del camión. Ethan no se dirigía a ningún lugar urgentemente, no de la forma en que lo hacía antes. Simplemente estaba regresando al viejo rancho familiar que sus padres dejaron atrás, el mismo que se quemó hace 2 inviernos mientras él estaba destinado. Había imaginado que este viaje sería silencioso, vacío, tal vez incluso entumecedor. En cambio, la tormenta se hizo más dura, agujas de nieve azotaban el parabrisas, reduciendo el mundo a un túnel blanco. Entonces Ranger gruñó con fuerza, no al viento, sino a algo vivo. Ethan instintivamente soltó el acelerador. Sus faros iluminaron una sombra que se extendía cerca del borde de la carretera. Al principio parecía un poste de cerca caído y medio enterrado en la nieve. Entonces se movió y Ethan se quedó sin aliento. Una mujer apareció tambaleándose. Una figura delgada envuelta en un chal de lana descolorida tejido con patrones Lakota, su largo cabello negro pegado a sus mejillas por la escarcha derretida. Su piel, de un cálido tono cobrizo bajo el frío, se había blanqueado hasta adquirir un tono preocupante. Ella apretaba fuertemente contra su pecho a un bebé envuelto en mantas, sosteniéndolo como si la tormenta pudiera arrebatárselo. Detrás de ella caminaban 4 niños más, todos pequeños, todos temblando, sus ropas no eran lo suficientemente cálidas para una noche como esa. Ranger dejó escapar un ladrido agudo. Ethan frenó con tanta fuerza que el camión se desvió antes de estabilizarse. Sea, murmuró en voz baja, con el corazón latiendo con más fuerza que nunca desde el combate. No miedo, instinto. Puso el camión en modo de estacionamiento y salió hacia el viento cortante. La mujer se quedó paralizada, incluso exhausta, se quedó de pie con una fiereza protectora, los hombros ligeramente inclinados hacia adelante, los pies plantados a pesar de la nieve que se deslizaba debajo de ellos. Sus ojos oscuros, grandes y vigilantes, reflejaban tanto terror como desafío. Parecía alguien acostumbrado a afrontar el peligro en solitario. Atrás, susurró, con la voz apretada, agarrando con más fuerza al bebé. Ethan levantó lentamente ambas manos enguantadas, con las palmas abiertas. Observó todo, el temblor de sus brazos por el frío y la fatiga, el tono azulado de los labios de los niños, la forma en que la mayor se apretaba entre su madre y él como un pequeño escudo tembloroso. Notó el collar de plata en el cuello de la mujer, una pieza tradicional Lakota estampada con el motivo de un caballo al galope, y vio con qué fiereza protegía a los pequeños que estaban tras ella.
Su experiencia como foca le había enseñado a leer a la gente en segundos. La mujer no era agresiva. Estaba desesperada, al borde del colapso, pero se negaba a ceder. Ranger saltó del asiento del pasajero y aterrizó suavemente junto a Isen, con una postura alerta pero no amenazante. La nieve se le pegaba a los bigotes, convirtiéndolo en un centinela silencioso. La voz de Isen, cuando finalmente habló, salió baja y firme. El tono que una vez usó con los civiles en zonas de choque. «Ven conmigo», dijo. «Nadie sobrevive. Solo». Por un instante, nada existió excepto el viento aullando en la carretera y el suave latido de su corazón. La mujer parpadeó, con copos de nieve prendidos en sus pestañas. No lloró. No suplicó. Simplemente miró a sus hijos, con las rodillas temblorosas y los dedos enrojecidos, y algo en su determinación se quebró lo suficiente como para dejar que la esperanza se filtrara. Asintió una vez, apenas visible. Isen se movió al instante pero con cuidado, subiendo a los niños uno por uno a la cálida cabina. Ranger retrocedió para hacer espacio, colocándose entre los niños y la puerta como un guardián. El bebé gimió cuando el calor le tocó la cara, luego se calmó. La mujer subió última, dudando solo para mirar hacia atrás por la carretera desierta, como si esperara que la tormenta la persiguiera. Isen cerró la puerta tras ella, sintiendo el peso de la decisión asentarse en sus huesos, un peso familiar y tranquilizador. Regresó al asiento del conductor, encendió la calefacción y guió la camioneta fuera de la carretera, hacia la cabaña que había planeado enfrentar solo. Esta noche, albergaría más que el silencio. Contendría el comienzo de algo que ninguno de ellos comprendía aún. La cabaña se sumió en una calidez frágil, de esas que llegan lentamente, como un fuego que aprende a respirar. La nieve golpeaba los cristales en ráfagas inquietas, pero en el interior el aire contenía la quietud temblorosa de quienes no se habían sentido seguros en demasiado tiempo. Los niños se acurrucaban bajo gruesas mantas prestadas de un viejo tronco de cedro. Sus mejillas ya no tenían el alarmante tono azul que lucían en la cuneta del camino. Incluso Ranger, el pastor alemán sable de 4 años de Isen, se estiraba cerca de la chimenea con una silenciosa vigilancia, sus ojos ámbar siguiendo cada movimiento en la habitación. La mujer estaba sentada más cerca del fuego, erguida a pesar del cansancio. Su largo cabello negro le caía sobre los hombros, húmedo por la nieve derretida. El chal que llevaba, un diseño lakota tejido en rojos intensos y tonos carbón, se había secado y endurecido por el calor. Debajo, su figura parecía esbelta, pero resuelta, la clase de fuerza moldeada no por elección, sino por supervivencia. Cuando finalmente pronunció su nombre, Sara Guayaca, su voz tenía la suave resonancia de alguien cuidadoso con el habla, como si cada palabra tuviera que ser sopesada antes de salir de sus labios. Su historia se desenvolvió lentamente, no porque quisiera ocultarla, sino porque los recuerdos la herían profundamente. Su padre había desaparecido en estas montañas de Montana 15 años antes, dejando atrás solo oraciones sin respuesta y una familia que se negaba a llorar a un hombre sin tumba. Con su ausencia, el mundo de Sara se debilitó. Su madre, temiendo por el futuro de su hija, accedió a casarla con otra familia lakota, una contradicciones tan antiguas como la tierra misma, pero con expectativas que Sara jamás podría cumplir. Su esposo, Towan, había sido un hombre de hombros anchos y orgullo sereno, pero el whisky convirtió ese orgullo en obsesión. Exigió un hijo varón. El nacimiento de cada hija lo sumió en una amargura aún mayor, y sus manos, antes firmes por trabajar el cuero y tallar arcos, se convirtieron en instrumentos de ira. Al principio hubo disculpas, promesas entre lágrimas y días de sobriedad. Luego, las disculpas crecieron. Menos, los moretones más oscuros. Sara no alzó la voz al hablar. Isen se dio cuenta de que eso era parte de lo que hacía que la historia doliera más. Cuando los niños finalmente se durmieron, uno apoyado en el costado de Rers como si el perro fuera una manta viviente, Isen se movió para sentarse frente a ella. El fuego iluminó los bordes afilados de su rostro, la pronunciada mandíbula, la ligera curva de un viejo corte cerca de su frente, la barba incipiente que sombreaba sus mejillas. Pero su mirada se suavizó, pasando del acero a algo cansado, algo humano. Hablaba en voz baja, como a veces hacen los soldados cuando regresan al aire libre, pero aún cargando con el peso de la arena y la pólvora en los pulmones. El rancho de mis padres se incendió hace 2 inviernos, dijo. Fui desplegado. No regresé a tiempo.
No dio más detalles, pero la forma en que su mirada se desvió reveló la profundidad de ese arrepentimiento. El aroma a pino quemado llenó el silencio entre ellos. Continuó, relatando fragmentos de su último despliegue. No las partes clasificadas, solo las humanas. Operación Atardecer Silencioso. 3 rehenes salvados. 5 de sus hombres perdidos. No describió cómo sus rostros aún lo visitaban por la noche, ni el sabor metálico del fracaso que perduraba en su lengua mucho después de regresar a casa. Pero la tensión en sus manos, la forma en que su pulgar rozaba la cicatriz de su muñeca, decían la verdad. Sara lo observaba atentamente, estudiándolo como alguien acostumbrado al peligro estudia el fuego. Atraído por el calor, pero receloso del ardor. No lo interrumpió. No sintió lástima. Simplemente escuchó. Un regalo más raro que el consuelo. Ranger levantó la cabeza como si percibiera la respiración pesada de Isen. El perro le dio un codazo, aterrizándolo. Los labios de Isen se crisparon en algo cercano a la gratitud. Las llamas crepitaban. La nieve arañaba las ventanas. 2 vidas que nunca estuvieron destinadas a cruzarse comenzaron a entrelazarse silenciosamente. Finalmente, Sara susurró, «Llevas fantasmas». «Tú también», respondió Isen. La verdad pendía entre ellos, frágil, pero unida. Caminos rotos se cruzaban bajo un mismo techo, no por destino, sino por necesidad. Sara ajustó la manta a su bebé, cuyos deditos se le cerraban en el pecho. Miró a las niñas dormidas, alineadas contra la pared, y exhaló un suspiro que temblaba de cansancio más que de miedo. Por primera vez en años, murmuró, duerme sin despertarse con cada sonido. Isen asintió, aunque la emoción le tensó la mandíbula. Aquí estás a salvo, dijo. Una promesa dicha por un hombre que no hacía promesas a la ligera. La tormenta afuera rugió más fuerte, haciendo vibrar la puerta de la cabaña. Pero en el interior, algo más suave echó raíces. No es confianza, todavía no, sino un reconocimiento tácito. Las personas rotas a veces sobreviven mejor cuando dejan de intentar sobrevivir solas. El fuego se redujo a brasas. Ranger apoyó la cabeza sobre sus patas. Sara se apoyó contra la pared, con los ojos pesados y la respiración saliendo en largas oleadas. Isen los cuidaba a ellos, a la mujer, a los niños, incluso a la tormenta, con la vigilancia silenciosa de un hombre que había perdido demasiado y se negaba a perder más. Y en algún lugar de esa pequeña cabaña desgastada por el clima, 2 vidas heridas comenzaron a encontrar el más leve ritmo de curación. La tormenta amainó la tarde siguiente, dejando un cielo nublado y una fina capa de hielo sobre todo lo que el viento había tocado. La cabaña, aunque deteriorada por el clima y con algunos parches, se mantuvo firme frente al silencio del invierno. Isen pasó las primeras horas afuera reparando el cobertizo de caballos. Una estructura achaparrada con tablas deformadas y bisagras oxidadas. Sus guantes, rígidos por el frío, sujetaban el martillo con firmeza mecánica. El ritmo del trabajo lo ancló, permitiendo que su mente descansara de una manera que el sueño ya no podía permitirle. Ranger se quedó cerca, caminando en círculos lentos alrededor del cobertizo. El pelaje negro del perro brillaba bajo la pálida luz, y de vez en cuando miraba hacia la cabaña con la intuición de una criatura en sintonía con las tormentas humanas tanto como con las climáticas. Dentro, Sara se movía silenciosamente por las pequeñas habitaciones, ordenando lo poco que había. Su largo cabello negro estaba trenzado libremente sobre su espalda, la cuerda oscura se balanceaba suavemente cuando se inclinaba para recoger leña suelta o sacudir sábanas polvorientas. Sus hijas ayudaban de forma suave y tímida, doblando mantas, apilando tazas de hojalata, con cada movimiento cuidadoso, como si temieran que la cabaña misma pudiera romperse si eran demasiado ruidosas. Cuando se arrodilló junto al viejo marco de la cama de cedro para buscar edredones adicionales, sus dedos rozaron algo duro, un cofre de madera, pequeño, cuadrado, con los bordes suavizados por años de uso. Ella lo sacó hacia la luz. Los niños guardaron silencio. Sara levantó la tapa. El aliento abandonó su cuerpo en una única exhalación entrecortada. En el interior había una manta tejida, de color índigo intenso, con vetas blancas y plateadas en forma de relámpagos. La línea del rayo rota. No había 2 familias que llevaran el mismo patrón, y ésta llevaba la firma inconfundible de su propio linaje. Los bordes estaban deshilachados,
la lana suavizada por el tiempo, pero podía ver las manos de su padre en cada nudo, en cada línea. Sus dedos temblaron cuando lo tocó. El aroma a humo de bosque y salvia de años pasados parecía florecer desde sus pliegues. Ella vio destellos, a su padre levantándola sobre sus hombros, envolviéndola con esa misma manta durante los crudos inviernos, tarareando viejas canciones que se enroscaban como incienso en la noche. Una tormenta se levantó detrás de sus ojos. Cuando Isen cruzó la puerta, sacándose la nieve del abrigo, notó el cambio en su postura antes de ver la manta. La voz de Sara era apenas un susurro, frágil de adentro hacia afuera. ¿De dónde sacaste esto? Isen se quedó paralizado y con la respiración entrecortada. No necesitaba mirar la manta. Él sabía exactamente cuál era. Lo había mantenido oculto, no por falta de respeto, sino porque no había podido afrontarlo. Se quitó los guantes lentamente, como si exponer sus manos hiciera más difícil ocultar la verdad. Hace 15 años, comenzó, con voz firme, pero hueca. Mi camión se salió de la carretera de montaña. La tormenta de nieve golpeó rápidamente. Me encontraba colgando medio barranco arriba. No podía mover las piernas. Sara no parpadeó. Apareció un hombre, continuó Isen. De la nada, Lakota, complexión fuerte, cabello largo y negro, ojos amables a pesar del frío. Su mandíbula se tensó. Me envolvió en esa manta. Trató de sacarme. Ranger se acercó más y sintió el cambio en el aire. Isen tragó saliva. Él me liberó, pero el suelo debajo de él cedió. La habitación quedó dolorosamente en silencio. Sara se llevó una mano a la boca. Sus hombros temblaron una vez, no con un sollozo, sino con el peso del reconocimiento. El tiempo, el lugar, el diseño de la manta. No podía haber ningún error. Era su padre. Se levantó bruscamente, recogió a su bebé y llamó a sus hijas. Sus grandes ojos se movieron entre ella y Isen, sintiendo algo monumental. Algo se quebró. El pecho de Isen se apretó por el pánico mientras se dirigía a la puerta. La nieve caía en el interior cuando ella lo abrió. Sara. Él salió tras ella, el frío le mordía fuertemente el rostro. Ella siguió caminando sobre la nieve fresca, sus botas se hundían profundamente con cada paso. Isen lo siguió, su aliento convirtiéndose en vapor en el aire gélido. Sara, repitió con voz ronca. Por favor. Se giró solo cuando sus hijos se detuvieron detrás de ella, demasiado cansados para seguir adelante. El bebé gimoteaba contra su hombro, sus deditos se enredaban en su trenza. A Isen se le quebró la voz. Tu padre murió salvándome. Se levantó una ráfaga de viento que tiró de su chal. No fui con tu familia, dijo. No se lo dije a nadie. Me dije a mí misma que no era mi lugar, pero la verdad sí lo es. Bajó la mirada y la vergüenza le marcó nuevas líneas en el rostro. Tenía miedo. Miedo de lo que te había quitado. Tengo miedo de ver la mirada que puedas darme ahora. Los ojos de Sara brillaron con un dolor tan profundo que parecía más antiguo que la tormenta que los rodeaba. Viví, susurró, y eso lo he llevado conmigo todos los días. Los niños se acurrucaron más cerca de su madre, sus respiraciones formando una frágil nube entre ellos. Sara parpadeó con fuerza, luchando contra las lágrimas. Su voz vaciló. ¿Sabes qué es?, dijo suavemente. Esperar 15 años por alguien que nunca regresó. Isen levantó la cabeza. La respuesta estaba grabada en su forma de estar de pie, con los hombros caídos y sin protección. Sí, dijo. Más de lo que sabes. El viento se suavizó como si estuviera escuchando. Sara miró a sus hijos, cansados, con frío, temblando, luego volvió a mirar la cabaña que brillaba débilmente a través de la nieve. Su dolor no disminuyó, pero algo práctico, maternal, arraigado, se elevó por encima de él. Ella respiró temblorosamente. No te lo voy a perdonar, dijo. Esta noche no. Isen asintió, aceptando la herida por completo. Pero los niños, susurró, necesitan calor, un techo y dormir. Ella se giró hacia la cabaña. Regresamos. Y con eso, ella pasó junto a él, con sus hijas siguiéndola como una frágil procesión, dejando a Isen parado en la nieve, con su culpa expuesta bajo el cielo gris de Montana. Los días que siguieron adquirieron un ritmo construido a partir de movimientos silenciosos y respiraciones cautelosas.
La nieve permanecía en el suelo en suaves acumulaciones, convirtiendo el rancho en un paisaje de quietud pálida y apagada. Sin embargo, dentro de la pequeña cabaña, la vida comenzó a resurgir de manera lenta e incierta, como si el calor fuera algo que había que volver a aprender. Isen trabajaba desde el amanecer cada mañana, cortando troncos detrás del cobertizo mientras el vapor se elevaba de su aliento en ráfagas constantes. Sus fuertes hombros y sus movimientos deliberados, moldeados por años de disciplina militar, hacían que el trabajo pareciera sencillo, aunque cada golpe del hacha llevaba sus propios fantasmas. Su cabello oscuro a menudo caía hacia adelante cuando se inclinaba para apilar la leña cortada, los mechones sueltos rompían la imagen de un hombre tallado en hierro. Ranger se mantuvo cerca, los atentos ojos del canino de 4 años lo seguían con una lealtad inquebrantable. En su interior, Sara encontró su propio ritmo. Su figura alta y esbelta se movía con una gracia silenciosa mientras enseñaba a sus hijas a doblar mantas, preparar comidas sencillas y tararear las antiguas canciones de Cuna Lakota por la noche. Su piel, de un cálido color cobre bajo la luz del fuego, parecía recuperar su brillo natural con cada día que pasaba. A veces recogía un pequeño manojo de salvia seca y lo encendía junto al umbral. El humo se elevaba en suaves espirales mientras ella susurraba una oración de gratitud a los espíritus y al padre que había perdido. Isen no entendió los rituales al principio, pero permaneció de pie respetuosamente, con sus ojos hundidos en la contemplación. Había vivido una vida regida por órdenes y protocolos, donde la supervivencia se forjaba a través del coraje más que de la fe. Ver a Sara realizar esos pequeños actos arraigados en la herencia, el dolor y la fortaleza cambió algo dentro de él. Suavizó los bordes endurecidos por la guerra y el arrepentimiento. Comenzó a enseñarles a los niños pequeñas habilidades. Como apilar leña de forma segura, como leer el viento antes de encender un fuego, como pararse detrás de él o de Sara si alguna vez se acerca un vehículo extraño. La niña mayor, con su pelo negro lacio y su postura protectora, al principio lo observó con atención, pero pronto reflejó sus lecciones a las más pequeñas, decidida a hacer su parte para mantener a su familia a salvo. Así pasaron 7 días, tranquilos, lentos, pero no vacíos. Entonces llegaron los motores, y los niños fueron los primeros en oírlos, un gruñido mecánico bajó en la distancia, cortando el aire invernal con una agudeza desconocida. Las orejas de Rers se levantaron de golpe. Isen levantó la vista de la persiana que estaba reparando y sus músculos se tensaron instintivamente. Un camión negro pulido entró en el patio, salpicando nieve al detenerse. Detrás venía un vehículo del sheriff del condado. La escena al instante pareció extraña, demasiado compuesta, demasiado limpia para el accidentado camino que lo conducía a su aislado rancho. La puerta del camión negro se abrió y Towin salió. Era alto, de hombros anchos, con un rostro que alguna vez pudo haber sido hermoso, pero que desde hacía mucho tiempo estaba estropeado por el resentimiento. Su cabello oscuro estaba atado flojamente en la parte posterior, aunque varios mechones caían sobre una frente arrugada por años de alcohol y ira. Su mandíbula llevaba la sombra de una barba incipiente y descuidada, y sus ojos, agudos, estrechos y desconfiados, escudriñaban el patio con una especie de derecho que hizo que el pulso de Isen se apretara. Detrás de él apareció el sheriff Cole Maddox, un hombre de unos 50 años, robusto, con el rostro curtido por el clima y cabello gris ralo. Su uniforme parecía un poco pequeño para su complexión, pero se comportaba con la autoridad tranquila y firme de alguien que había lidiado con demasiados accidentes invernales y demasiadas llamadas domésticas como para dejarse inmutar fácilmente. Los labios de Tim se torcieron en una sonrisa tan pronto como vio a Sara a través de la ventana. Bueno, gritó en voz alta y burlona, miren esto. Mi esposa jugando a las casitas con un soldadito. Sara salió lentamente, con el bebé bien sujeto en brazos. Sus hijas se apiñaron detrás de ella como pájaros asustados. Los moretones en sus muñecas, tenues sombras verdosas, habían empezado a desaparecer, pero aún eran visibles. Isen se movió para interponerse entre ella y Toban sin decir palabra. Ranger estaba a su lado, con el pelo ligeramente erizado pero con postura controlada, esperando una señal. Twin se burló. Pensé que podías huir de mí. Pensé que podrías llevarte a mis hijos. Su voz estaba llena de indignación, pero debajo había algo más frío. Posesión. El sheriff Maddox levantó una mano. Mantengamos esto civilizado, amigos.
Se acercó a la cabaña y observó la escena. Isen firme, Sara temblando, pero resuelta, los niños encogiéndose detrás de ella, Ranger preparado y sereno. La mirada de Maddox se suavizó al posarse en la niña más pequeña, aferrada a la pierna de su madre. Dentro de la cabaña, Maddox hizo algunas preguntas, no en voz alta, no indiscretas, sino cuidadosas y mesuradas, y la habitación respondió por Sara mucho antes de que ella hablara. La forma en que los niños retrocedieron ante la voz de Talín, los moretones en las muñecas de Sara, el miedo que se reflejó en los rostros de sus hijas ante la mención de regresar. Cuando Sara finalmente describió su escape, en voz baja, firme, sin adornos, Maddox escuchó sin interrupciones, su rostro arrugado se transformó, tensándose con una comprensión ganada a través de años de ver a demasiadas mujeres entrar en la estación con expresiones similares. Maddox se giró hacia Taiwán. Voy a abrir un expediente por violencia doméstica, dijo. Comparecerás ante el tribunal municipal mañana por la mañana. Tin se llenó de lágrimas. No puedes alejar a mi familia de mí. No están a salvo contigo, respondió Maddox simplemente. Isen sintió que la tensión abandonaba sus hombros. No era una victoria, sino el alivio de ver a alguien más presenciar finalmente lo que Sara había soportado durante años. Toban miró a Isen con enojo. Esto no ha terminado. Señaló con el dedo a los niños. Todos vendrán a casa conmigo mañana. No, dijo Sara en voz baja. No lo haremos. El sheriff acompañó a Tan afuera. El hombre volvió a subir a su camioneta, cerrando la puerta de un portazo tan fuerte que el sonido resonó en las colinas vacías. La nieve se levantó bajo los neumáticos mientras se alejaba a toda velocidad, dejando tras de sí un rastro de humo y horribles promesas. Maddox se quedó un momento más. Haré todo lo que pueda, le dijo a Sara, con voz más suave. Tú y los niños merecen mejor. Luego se quitó el sombrero, regresó a su auto y salió de la propiedad. El silencio regresó al rancho. Denso, pero ya no desesperanzado. Isen miró a Sara. Ella lo miró. Y aunque ninguno habló, algo pasó entre ellos, un reconocimiento de que el mundo finalmente había presenciado la parte de su historia que nunca había podido contar en voz alta sin consecuencias. Ranger le dio un codazo a la pierna de Isen, sintiendo que la tensión se disipaba lentamente. La tormenta volvería mañana de una forma diferente. Documentos, testimonios, decisiones que podrían marcar el resto de sus vidas. Pero por el momento, de pie en el tranquilo patio, Sara y sus hijos permanecieron exactamente donde debían estar, bajo un techo que no los dejaría congelarse, junto a un hombre que ya no los dejaría enfrentar el peligro solos. El ayuntamiento del condado de Carbon era un modesto edificio de ladrillo con adornos de pintura blanca que había comenzado a descascararse con el frío invernal. Dentro de la sala del tribunal olía ligeramente a pulimento de pino y papel viejo, un aroma que se aferraba a los bancos y las barandillas de madera como un recuerdo. La luz de la mañana se filtraba a través de los altos. Las ventanas proyectaban un dorado pálido sobre la sala. Sara estaba al frente, alta y serena, a pesar de la tensión que le oprimía los hombros. Su largo cabello negro estaba trenzado con pulcritud sobre la espalda, y el tono cobrizo de su piel parecía casi luminoso bajo la tenue luz. Llevaba un sencillo vestido oscuro prestado de una vecina con la que Maddox había contactado, un gesto que, según el sheriff, parecía apropiado para un tribunal. En sus ojos se percibía una mezcla de tristeza y valentía, como la de alguien que había aprendido a caminar a través de las tormentas mucho antes de escapar de ellas. Isen se sentaba unas filas detrás de ella, con una presencia firme. Su figura ancha, mandíbula cuadrada y expresión tranquila infundían una serena gravedad en la sala. Vestía una camisa de franela limpia y vaqueros desgastados, su postura militar erguida delataba sus nervios incluso cuando su rostro no lo hacía. Ranger yacía a sus pies, atento, con su pelaje negro brillando bajo los rayos de sol. Aunque el perro no tenía permiso oficial para entrar, Maddox le había murmurado al alguacil, es parte de la historia. Y nadie discutió. La jueza Ellen Rohr presidía la audiencia. Era una mujer de unos 60 años, con el pelo canoso recogido en un moño y penetrantes ojos azules que no se perdían nada. Su rostro reflejaba empatía, equilibrada por una autoridad adquirida durante décadas de trato con mineros, ganaderos y familias atrapadas en las sombras del invierno. Su voz transmitía calidez y autoridad a la vez. Cuando Sara empezó a hablar,
La sala se sumió en un silencio absoluto. Le contó al tribunal sobre los primeros años de su matrimonio, como Talín había sido amable en su día, como la esperanza de un hijo se había transformado en amargura, como el alcohol había llenado las grietas de sus decepciones hasta que su ira se convirtió en el lenguaje de su hogar. Relató los moretones que le crecían en los brazos y el miedo que se filtraba en los ojos de su hija con cada portazo. Su voz no temblaba. Tenía la firmeza de una mujer que había sobrevivido demasiado tiempo para quebrarse. Ahora describía la noche de la ventisca, cómo envolvió a su bebé, reunió a sus hijas y corrió hacia una tormenta que podría matarlas, porque quedarse detrás los mataría más despacio. La jueza Rohr escuchaba atentamente, su expresión se suavizaba con cada palabra. El sheriff Maddox dio un paso al frente. Se mantuvo firme, con la corpulencia de su chaqueta marrón extendiéndose sobre su cuerpo. Su rostro curtido mostraba la misma severidad que había aplicado en innumerables emergencias en todo el condado. Testificó sobre lo que había visto en el rancho de Eisen. La forma en que los niños se estremecieron al ver a su padre, los moretones persistentes de Sarah, la postura protectora que adoptaron detrás de Eisen y la seguridad tranquila y estructurada que el sello había creado en tan solo unos días. La voz de Maddox era serena, pero sus ojos brillaban con una ira que rara vez se permitía estando de uniforme. Twin estaba sentado en el banco opuesto, con los brazos cruzados sobre su ancho pecho. Llevaba el pelo largo y negro recogido hacia atrás de forma algo arriesgada, y el ligero enrojecimiento de sus ojos indicaba que había bebido alcohol la noche anterior o que había pasado la mañana hirviendo de rabia. Apretó la mandíbula mientras Sarah hablaba. Puso los ojos en blanco durante el testimonio de Maddox. Se burló cuando se mencionó el carácter de Eisen, pero no pudo cambiar la verdad que flotaba en el aire. Tras una larga pausa, la jueza Rohr emitió su fallo. La sala permaneció en completo silencio mientras su voz resonaba por la cámara. El matrimonio queda disuelto. Se concede la custodia completa a la madre. Se emite una orden de protección con efecto inmediato. Señor Tobwin, tiene prohibido acercarse a la señora Bayaca o a sus hijos en un radio de 300 yardas. Sarah cerró los ojos, no con triunfo, sino con un alivio tan profundo que le ahogó los pulmones. Tan se puso de pie de un salto, con la ira reflejada en su rostro, pero dos agentes se adelantaron antes de que pudiera decir una palabra. El garrote de la jueza Rohr golpeó una vez, decisivo e inflexible. Al finalizar el procedimiento, Eisen acompañó a Sarah y a sus hijas al exterior, caminando a su ritmo, como si temiera perturbar el momento. Ranger apoyó la cabeza en la pierna de la mayor, ofreciéndole un silencioso consuelo. Por primera vez en años, Sarah respiró un aire que se sentía como la libertad. El rancho las recibió de nuevo en un suave silencio de nieve y madera. Crepitar. El trabajo comenzó casi al instante, no porque fuera necesario, sino porque los nuevos comienzos exigen movimiento. Eisen construyó una nueva habitación en la cabaña, levantando vigas con sus fuertes brazos con precisión experta. Reparó el techo hundido, reemplazó las tablas viejas y reforzó la cerca que bordeaba la propiedad. Cada golpe de martillo parecía quitarle un poco más de culpa de los hombros. Sarah cuidaba la tierra con gentil determinación. Plantó semillas de flores silvestres a lo largo del porche delantero, lino azul y equinácea, diciendo que la tierra merecía color después de tanto invierno. Cosía colchas con retazos de tela, tarareando canciones de cuna con notas que reconfortaban incluso las mañanas más frías. Se arrodilló en la tierra con sus hijas, enseñándoles a enterrarlas con cuidado. La risa de los niños comenzó a extenderse por el patio como la luz del sol. Persiguieron a Ranger cerca de la pila de leña, ayudaron a Eisen a cargar clavos y recogieron piedras para bordear los nuevos parterres. La cabaña ya no parecía un punto de referencia. Parecía un hogar con cimientos más profundos que la escarcha. Al anochecer, cuando el cielo ardía de un naranja intenso tras las colinas, Sarah salió al porche y observó a Eisen asegurar la última tabla de la nueva habitación. Él se enderezó, se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y la miró. Había comprensión entre ellos, gratitud, una esperanza cautelosa. Dos vidas, una vez destrozadas, se reconstruían con cuidado, pieza a pieza, día a día. Y por primera vez desde la tormenta, el futuro ya no parecía algo que temer. La primavera llegó a Montana como un tímido visitante, rozando las llanuras con vacilantes pinceladas de verde. Quedaban manchas de nieve en las zonas sombrías,
pero el aire traía una suavidad que hacía que incluso el viento sonara menos a advertencia y más a invitación. Una de esas mañanas, Isen cargó la camioneta con mantas, algunos regalos envueltos en papel marrón y suficiente comida para el largo viaje. Ranger se subió al asiento trasero, meneando la cola con anticipación. Sara estaba de pie en el porche con un largo vestido azul que resaltaba el intenso color cobrizo de su piel. Su cabello, negro y brillante, estaba trenzado con una sola cuenta blanca que su madre le había regalado años atrás. Los niños se agruparon a su alrededor, cada uno con pequeños collares de piedras pulidas. Había una emoción nerviosa en sus ojos. Nunca habían viajado lejos de casa, y sin embargo, hoy regresarían a un lugar que una vez se sintieron inseguros, pero que ahora era la puerta de entrada a su futuro. El camino hacia la reserva serpenteaba entre colinas ondulantes y pinos imponentes. El paisaje se volvió familiar para Sara de maneras tiernas y dolorosas. Cuando llegaron a la zona comunitaria, un grupo de casas modestas que rodeaban una cabaña comunal más grande, se quedó sin aliento. Esperando en la escalera estaba su madre, Marán Guayaca, una mujer de unos 50 años con cabello con mechas plateadas trenzado apretadamente, pómulos altos y ojos que reflejaban la profundidad de una vieja tristeza y una fuerza inquebrantable. Su figura era robusta, y aunque el dolor había tallado delicadas líneas alrededor de su boca, su postura transmitía la serena resiliencia de alguien que había sufrido más que la mayoría. Cuando Sara corrió a sus brazos, Marianne abrazó a su hija con alivio y angustia. Ahuecó los rostros de los niños, murmurando sus nombres Lakota, bendiciéndolos. Con un beso en la frente. Luego se volvió hacia Isen. Él se quitó el sombrero respetuosamente. Señora, dijo en voz baja, más baja de lo habitual, impregnado de humildad. Marianne lo estudió, su mirada era lo suficientemente aguda para encontrar la verdad debajo de las palabras de cualquier hombre. Ella vio la tensión muscular en su mandíbula, el cansancio que se aferraba como una sombra detrás de sus ojos tranquilos, la disciplina tranquila en su postura. Un soldado, comprendió inmediatamente. Un hombre que llevaba más peso del que permitía ver a cualquiera. Sin decir palabra, le hizo un gesto para que la siguiera al interior del albergue. La habitación se sentía cálida y sagrada. Mantas tejidas colgaban a lo largo de las paredes. Un suave tamborileo se escuchaba débilmente desde un altavoz lejano, y el aire transportaba un leve aroma a salvia. Se sentaron uno frente al otro. Sara estaba sentada cerca, abrazando al bebé en su regazo. Isen apoyó las manos sobre las rodillas, listo para afrontar la confesión que había cargado durante 15 años. Comenzó con la tormenta invernal, la carretera helada, el momento en que el camión se deslizó hacia el barranco. Habló del hombre Lakota que surgió de la mancha blanca como un guardián, de las manos que lo envolvieron en una manta, del tirón desesperado por liberarlo. Su voz tembló cuando describió el momento en que el suelo cedió bajo los pies del hombre. El silencio llenó el espacio cuando terminó. Marianne cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero no había ira, solo la liberación largamente esperada de un dolor que nunca había podido enterrar. Ella puso una mano sobre su corazón. Regresó a la tierra, protegiendo otra vida, susurró. Es la muerte de un guerrero. No querría que la culpa quedara donde debería estar la gratitud. Isen bajó la cabeza, el alivio era agridulce. Nada podía deshacer lo sucedido, pero el perdón, ofrecido libremente, aflojó un nudo que había vivido en su pecho durante años. Marianne le tocó el brazo suavemente. Dime qué pretendes con mi hija. Isen miró hacia arriba fijamente. Para estar a su lado, dijo, para darles a esos niños un hogar seguro. Para asegurarse de que ninguno de ellos tenga que afrontar otro invierno solo. Ella asintió una vez. Eso fue suficiente. Esa tarde, la sala comunal se llenó de saludos murmurados suavemente y del susurro de las vestimentas ceremoniales. El aire brillaba con una calidez que no provenía del calor, sino de la gente reunida con amor y anticipación. Sara estaba de pie cerca del frente, su chal bordado con un nuevo patrón de rayos, que simbolizaban nuevos comienzos en lugar de finales. Isen dio un paso adelante, sosteniendo un pequeño anillo de plata. Había tallado una fina línea en forma de rayo a lo largo de su superficie, un silencioso homenaje a la manta y al hombre que le había salvado la vida. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de reverencia. Miró a Sara, la mujer que había atravesado tormentas que él nunca pudo imaginar, y dijo,
Si me lo permites, quiero pasar el resto de mi vida asegurándome de que tú y los niños nunca enfrenten otra tormenta solos. A Sara se le cortó la respiración. Sus ojos brillaban. Ella asintió. Marianne y varios ancianos dieron un paso al frente llevando una colcha de estrellas, una manta grande y radiante cosida en vibrantes tonos azules, verdes y rojos del atardecer. Lo colocaron sobre los hombros de Isen y Sara, uniéndolos bajo su única calidez compartida. Simbolizaba la protección, la unidad y la fusión de caminos. Alrededor de ellos se formó un círculo, familiares, vecinos, ancianos y niños tomados de la mano. Se elevó un canto suave, antiguo y gentil, bendiciendo su unión. Ranger trotó alrededor del círculo con una pequeña tira de tela atada a su collar, provocando suaves risas mientras se convertía extraoficialmente en el testigo de 4 patas de la ceremonia. El matrimonio fue sencillo, sincero y profundamente arraigado tanto en la tradición como en el futuro. No pertenecía solo al pasado que estaban curando, sino al futuro que estaban construyendo. Cuando regresaron al rancho días después, la tierra parecía más brillante. El deshielo dejó al descubierto zonas de césped resistente. Los niños corrían por el patio con una libertad que parecía música. Isen estaba de pie junto a Sara en el porche mientras el sol se ponía sobre las llanuras de Montana. Su mano encontró la de él. Su cabeza descansaba sobre su hombro. Esta tierra solía sentirse vacía, dijo en voz baja. Como si mi vida fuera solo hielo y silencio. Sara observó a los niños jugar y sus risas resonaban en todo el patio. Ranger ladró una vez y salió corriendo tras ellos. ¿Y ahora? Ella preguntó suavemente. Isen le apretó la mano. Ahora los inviernos no se sienten tan fríos. No contigo a mi lado. Ella sonrió, apoyándose en él, y juntos vieron a su familia, nueva, imperfecta, milagrosa, echar raíces en un lugar que una vez solo había conocido. La pérdida. Con la luz que se desvanecía, el rancho volvió a respirar y, por primera vez en muchos años, ellos también. Algunas personas dicen que los milagros llegan con truenos, ángeles o señales escritas en el cielo. Pero a veces un milagro parece un soldado cansado que se detiene en una carretera congelada. A veces parece una madre que se niega a rendirse incluso cuando el mundo le dice que debería hacerlo. Y a veces parece como si 2 vidas rotas se encontraran en el momento exacto en que Dios decide que ya han soportado suficiente dolor. Quizás esa sea la verdadera lección aquí. No siempre sabemos por qué vienen las tormentas. No siempre entendemos por qué perdemos a las personas que amamos o por qué el camino se vuelve tan difícil que nuestras rodillas casi tocan el suelo. Pero Dios coloca personas en nuestro camino en el momento adecuado, en la temporada adecuada, para recordarnos que ningún invierno dura para siempre. Si estás viendo esto esta noche y sientes que la vida ha sido fría durante demasiado tiempo, esperar. La redención no siempre llega ruidosamente. A veces camina hacia ti lentamente, suavemente, como una mano que se extiende a través de la nieve. Y si esta historia te tocó el corazón, por favor compártela para que alguien más pueda sentirse un poco menos solo. Deja un comentario. Cuéntanos qué parte te llamó más la atención. Y si quieres más historias de esperanza, sanación y segundas oportunidades, suscríbete y únete a nuestra familia aquí. Que Dios te bendiga, te mantenga abrigado durante cada tormenta y te recuerde en su tiempo perfecto que ninguno de nosotros está destinado a caminar por esta vida solo. Amén.